Pero antes que nada, quiero que iniciemos con este pequeño video, como un abrebocas de lo que el día de hoy Jimmy nos va a estar explicando, que es el nuevo impermeabilizante Techo Protect de Holcim. Entonces, me confirman, por favor, si ya están viendo acá mi pantalla, que les voy a compartir un pequeño video de este producto. Sí, señorita, ahí va corriendo. ¿Ya están viendo acá la pantalla? Ya está. Sí, ya se ve. Súper. ¿Y el sonido está bien? Ese no se oye. ¿Sí? Ese No, se está sin oye. sonido. No se oye. Miren acá. Listo. Entonces aquí creo que ya sí estamos bien. Del agua, del sol, del día y de la noche, los nuevos impermeabilizantes Gacoflex y su línea Techo Protect cubren sus techos como nadie, con productos de la más alta calidad, más trabajables, más resistentes a cualquier tipo de clima y con máxima cobertura, siempre con el respaldo y tecnología de Holcim, líder mundial en construcción. Colega, yo le recomiendo que para sus obras use los nuevos impermeabilizantes Gacoflex, porque le aseguro que nadie cubre mejor, una marca de Holcim. Listo, ya aquí con este pequeño abrebocas que quería compartirles, damos inicio. Jimmy, te damos aquí la palabra y la bienvenida con todos los maestros que ya nos acompañan en este momento a este espacio de capacitación. Sin antes hacer una observación aquí a los presentes, si llegan a tener alguna inquietud, duda, algún comentario, por favor escríbanoslo vía chat, que al finalizar de que Jimmy termine esta capacitación, las estaremos resolviendo con él. Entonces, Jimmy, ya los micrófonos son todos tuyos. Bienvenido a este espacio de capacitación y te damos aquí la bienvenida ya con todos los maestros de esta comunidad que hemos venido formando. Bueno, Yulitza, muchas gracias. Muy buenas noches para todos los que acaban de llegar también. Pues hoy vamos a dar continuidad a las capacitaciones que se están haciendo. Hoy es la segunda sesión. Ya César nos había compartido, digamos que la parte de introducción. Vamos a entrar un poquito más a profundidad en el tema. Entonces hoy vamos a hablar un poco de las superficies y de la preparación de estas. Ahí les estoy compartiendo, ¿me confirman? Si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, Jimmy, perfecto. Ok, listo. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar acerca de los tipos de superficie y preparación. Bueno, digamos que todo inicia conociendo las condiciones del techo existente, ¿sí? Podemos tener ciertas inquietudes como hay intrusión de agua, es por daño físico, ¿qué tipo de techo tenemos? ¿Sí? Si este techo tiene pendientes bajas pronunciadas y qué tipo de sustrato es el que vamos a tratar. Debido a que dependiendo del sustrato, el tratamiento va a ser diferente dependiendo la situación, ¿sí? Entonces, digamos que hoy vamos a tratar lo que son netamente sustratos, no vamos a entrar en materia de sistemas ya aplicados y cómo repararlos ellos, porque digamos que se nos hace un poco extensa. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de sustratos. Entonces, digamos que nuestros productos, el Techo Protect, el Gacoflex Techo Protect, lo podemos utilizar para distintos usos, ¿sí? Para la impermeabilización de cubiertas y azoteas, ¿sí? Ese es uno de los focos en los cuales el producto va a funcionar muy bien. También lo podemos utilizar para la restauración de cubiertas, sistemas de impermeabilización y para reparación de goteras, que son muy comunes en los tejados. También tenemos para solución de filtraciones en terrazas, pero ojo, acá tiene que ser terrazas las que tengan tránsito ocasional, ¿sí? O que, mejor dicho, que prácticamente las personas no transiten por allí. Digamos que esto no es solo del Techo Protect, sino es una característica que tienen los productos acrílicos de esta gama, ¿sí? También nos sirve para la prevención de humedad en fachadas, para impermeabilizar muros y impermeabilización en sótanos. Aquí ustedes dirán, bueno, pero solo con este sistema, digamos que es un sistema complementario para este proceso de impermeabilización en sótanos. Aquí podemos ver, o por conocimiento, muchos de ustedes ya sabrán, si no todos, que se colocan sistemas de aislamiento
de impermeabilización externos, ¿sí? Colocamos membranas bituminosas, otro tipo de tecnologías que son resistentes al contacto con el agua, ¿sí? Digamos que nuestro producto acrílico es una membrana acrílica la cual no puede estar en contacto permanente con agua, ¿sí? Las presiones positivas la van a afectar, entonces en el sótano sería un sistema complementario para tener una buena impermeabilización, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en estos sustratos, ¿sí? Digamos que lo más común es el concreto, losas de concreto, las placas, tenemos también tejados metálicos, ¿sí? El techo de zinc, tenemos tejas de fibrocemento y Eternit, y también tenemos eh, terrazas, ¿sí? Azoteas que son en baldosa, tipo GRES, las que no son vitrificadas. Entonces, iniciando entonces con el tema del concreto. Digamos que en cuanto a impermeabilización, lo primero que se hace es una evaluación previa para conocer las condiciones de la superficie que vamos a impermeabilizar, ¿sí? Aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, en qué estado está la placa de concreto, ¿sí? Si hay puntos críticos a reparar y en qué condiciones en general está, porque es muy importante conocerlo para saber qué materiales, qué utensilios vamos a utilizar, qué herramientas para poderlo reparar y realizar la instalación del sistema. Entonces, inicialmente empezamos con una limpieza. La limpieza básica, que es remover todos los objetos que hay a la zona impermeabilizar. Digamos que en una terraza la gente suele colocar muchas cosas que no están utilizando, o hay gente que la usa para almacenar herramientas o muchas cosas. Entonces es importante removerlas todas antes de iniciar el proceso de impermeabilización. Luego se tiene que hacer una limpieza barriendo y retirando todo el polvo, asegurando que esté libre de polvo y de grasa, porque nos puede afectar la adherencia del producto que vamos a instalar. También podemos realizar una limpieza en húmedo, que ya es utilizando una hidrolavadora a presión, la cual nos va a permitir ver a profundidad cómo está la placa, si hay presencia de grietas, fisuras, nos va a asegurar que no haya un contenido grande, elevado de polvo que va a afectar la adherencia, ¿sí? Digamos que son procedimientos ya que se aplican de acuerdo a las condiciones de la superficie que vamos a impermeabilizar. Porque todas las placas, o sea, cada aplicación que se hace es diferente a otra, nunca hay una igual. Entonces es importante evaluar para qué tipo de aplicación necesitamos y qué método utilizar, ¿sí? Si es una placa nueva que no tiene mucho polvo, pues solo con la escoba y la barrida no funciona. Pero digamos que si ya es una placa que tiene mucho tiempo, mucha acumulación y hay pues residuos muy adheridos a la superficie, sería bueno utilizar la hidrolavadora, la cual va a ser un lavado que nos puede dejar una humedad superficial, ¿sí? Porque usted me dirá, no, pero vamos a afectar la humedad para después aplicar el producto. Ya ahorita entonces comentamos este tema. Entonces acá ya entramos en el tema de la humedad, ¿sí? Cuando vamos a aplicar nuestro producto, el tema de la humedad es algo muy importante. Entonces digamos que después de la limpieza, hay que asegurar, ¿sí? La limpieza en húmedo con hidrolavadora, como les decía, hay que asegurar el secado superficial del sustrato, ¿sí? Entonces se barren los charcos, se deja que seque un poco la placa y se procede a aplicar el sistema de impermeabilización. Eso es cuando hacemos lavado con hidrolavadora, pero adicionalmente hay que tener en cuenta otra cosa, y es, por ejemplo, si sabemos que ha estado lloviendo o hay épocas de lluvia, o sabemos que llovió el día anterior y vamos a aplicar, es bueno realizar la medición de la humedad, ¿sí? Esto con el fin de asegurar que no vaya a quedar humedad entre la placa y el sistema de impermeabilización, y cuando vaya a intentar salir el agua nos vaya a desprender todo el sistema. Entonces, en este caso hay dos métodos de medición. Digamos que el más fácil de hacer en obra, ¿sí? Y yo sé que muchos de los maestros lo conocen y lo hacen, es colocar un cuadrado de plástico, adherirlo con cinta y mirar si se condensa el agua, ¿sí? Si se ve mojado. Entonces, digamos que ese método está contemplado bajo una norma, que es el método según la STM de 4263. Básicamente, les dicen, corte el papel de tal manera, péguelo con cinta, espere 16 horas, luego de este tiempo mire si hay condensación. Digamos que a nivel práctico, muchas veces no se espera las 16 horas, sino en 12 horas ya se ve
si hubo humedad o no. Entonces es un método rápido, efectivo de mirar qué tanta condensación hay, si hay mucha humedad en esa placa. Tenemos después otro método más, digamos, un poco más avanzado, y el cual se utiliza un equipo, un medidor de humedad que se llama un Tramex, ¿sí? Entonces, lo que tiene este equipo son unos sensores, los cuales detectan la humedad. Lo que uno hace es colocarlo sobre la placa de concreto y él tiene hay análogos y digitales. Entonces, en los análogos, pues la manecilla sube hasta el porcentaje de humedad y digamos que nuestra placa puede tener máximo el 4% de humedad, ¿sí? Si tenemos más humedad, tenemos que esperar a que seque un poco más la placa, porque si es más elevada de 4%, ya nos empieza a afectar el sistema de impermeabilización. Entonces, en este equipo Tramex podemos medirlo de manera fácil. El equipo digital pues ya nos muestra los números directamente, no hay que leer la manecilla. Entonces, esto en cuanto al contenido de humedad. Hay otro factor importantísimo y es la nivelación. ¿Por qué es importante la nivelación? Porque la placa, si tiene hundimientos, si tiene, eh, no tiene la inclinación adecuada, vamos a tener problemas de empozamiento, el agua no corre y se nos va a desprender el sistema y se nos va a deteriorar, ¿sí? En este caso, la placa debe tener mínimo un 3% de inclinación. Entonces, ¿qué es eso un 3%? Pues que la placa permita que el agua fluya. Si cae agua, que fluya hacia las canales o hacia los sifones para que sea evacuada y no se apose, ¿sí? Entonces, si no se tiene una correcta nivelación, debe de aplicarse un mortero para nivelar. También tenemos en zonas específicas, ¿no? Lo anterior es cuando es toda la placa. Tenemos también en zonas específicas cuando hay hundimientos y deflexiones y se nos generan este tipo de charcos que vemos acá. Entonces, si aplicamos nuestro impermeabilizante, si digamos que nosotros secamos y aplicamos el impermeabilizante, como no se niveló, se va a posar el agua ahí y va a generar un efecto lupa, concentrando los rayos ultravioleta, los rayos del sol, y va a degradar mucho más rápido la membrana y va a haber filtraciones después. Entonces, lo que se debe hacer es, si es en una zona, realizar igual una nivelación, un mortero, para evitar que nuestro sistema se vaya a degradar. Porque estos impermeabilizantes acrílicos no resisten el contacto permanente con el agua y además que pues se degradan. Bueno, luego tenemos también un factor muy importante y es el tema de las grietas, ¿sí? Entonces, digamos que nuestro producto, el Gacoflex Techo Protect, puentea fisuras, ¿sí? Fisuras y grietas es algo diferente. La fisura es más pequeña, ¿sí? Es hasta 0.5 milímetros. Ya de un espesor mayor a 0.5 milímetros ya la consideramos como grieta, ¿sí? Aunque hay unas grandísimas, como las que vemos acá en las fotos, son muy grandes, de, no sé, 2, 3 milímetros. Entonces, este tipo de grietas tienen que ser tratados sí o sí. Mayor a 0.5 milímetros hay que realizar un proceso de reparación. Entonces, tenemos diferentes tipos de reparación. En este caso, tenemos la reparación de esta grieta, digamos que en un método manual. Entonces, ¿cómo es el método manual? Cogemos un puntero, un cincel, le damos martillo y hacemos un corte en B, despejando el área que vamos a sellar para que cuando apliquemos nuestro sellador, en este caso tenemos un sellador cementicio, él logre penetrar bien hasta el fondo y logre sellar toda la grieta, ¿sí? Asegurando que, como les digo, se rellene muy bien, quitando el exceso y, por ejemplo, en este caso estamos pasando la llana para dejarlo pues afinado. También tenemos otro método que es con la pulidora. Igual cogemos la grieta, hacemos el corte en B con la pulidora. Posterior a eso tenemos que limpiar y quitar los residuos y el polvo. En ambos casos, ¿no? Porque el polvo siempre nos va a afectar la adherencia de los productos. Y en este caso podemos utilizar también un sellante acrílico o poliuretano. Entonces, acá que estamos mostrando diferentes tipos de preparación de la grieta, ¿sí? Y diferentes productos para la reparación. Tenemos el cincel y la pulidora y tenemos también un sellante cementicio, un mortero de reparación y también tenemos un sellante de acrílico o poliuretano. ¿En qué varían el uso de uno o del otro? Digamos que en cuanto a costos, cuánto estamos dispuestos a invertirle. Digamos que en cuanto a desempeño, el poliuretano tiene un alto desempeño, ¿sí? Todos son buenos, pero pues digamos que el poliuretano está un poco
por arriba en desempeño. Un poco más flexible. Las características son muy buenas, pero tenemos varias opciones. Tenemos cementicio, acrílico, poliuretano y sé que muchos de ustedes los conocen y los han utilizado. También tenemos otro tipo de sellantes, ¿sí? Igualmente se tiene que hacer la reparación abriendo más la grieta y es el sellador epóxico. Este ya viene un componente A y B, el cual se mezcla o se cataliza de acuerdo a la ficha técnica y se realiza el llenado y el sellado de la grieta. Esto para asegurarnos que no vaya a quedar un punto por el cual pueda filtrarse el agua y pues seguirnos deteriorando la estructura. Bueno, otro punto importante es la lechada, ¿sí? Cuando hay presencia de lechada, lo recomendable es hacer la remoción de esta, debido a que nos puede afectar, como les comento, el tema de la adherencia de nuestro impermeabilizante. Es importante porque siempre el producto puede ser muy bueno, el aplicador puede ser muy bueno y hace todo el proceso como es, pero en la preparación de superficie no se tuvo precaución de hacer todos los pasos uno a uno y de pues alistar todo para su aplicación y nos va a fallar el sistema, ¿sí? Entonces, aplicador bueno, producto bueno, una mala preparación, se daña el sistema, una mala aplicación y un reclamo. Entonces, importante siempre hacer todos los procedimientos. Muchas veces, yo sé que ustedes ya por la experiencia son muy prácticos, pero siempre cubrir todos los aspectos, ¿sí? Todo lo que estamos hablando, tenerlo en cuenta y que es muy, o sea, beneficio, tanto a ustedes como a nosotros. Nos facilita el trabajo y lo importante, vamos a asegurar un trabajo bien hecho y de calidad, que va a durar pues la expectativa de vida que tienen los productos. Entonces, para la remoción de lechada tenemos diferentes tipos, un rotomartillo, pulidora, escarificadora, diferentes equipos para hacer este procedimiento, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al concreto. Entonces, estamos hablando toda la parte de preparación y tener nuestra superficie lista para aplicación, ¿no? Entonces, tenemos acá dos escenarios. Tenemos una cubierta metálica nueva y cubierta metálica en uso. ¿En qué se diferencian? En que pues posiblemente a la metálica en uso va a tocar hacerle algún tipo de procedimiento adicional de limpieza y preparación, ¿sí? Porque pues por el desgaste se empieza a generar presencia de óxido, desgaste en las tejas, acumulación de suciedad, entonces es importante tener esos dos panoramas. Entonces, inicialmente, como en todo sustrato, lo primero es realizar una limpieza de quitar el polvo, la grasa y cualquier contaminante. Igual que en el concreto podemos hacerlo de dos tipos, escoba, un proceso manual, o con hidrolavadora también, a presión. Digamos que sería pues de utilidad utilizar la hidrolavadora cuando ya tenemos un techo con desgaste, que nos va a ayudar a limpiar más a profundidad que si fuera solo con la escoba, ¿sí? Escoba para un techo nuevo, pues es acorde. Bueno, por qué meteríamos o colocaríamos un sistema de impermeabilización con el Gacoflex Techo Protect en estos tipos de techos? Pues como ustedes lo saben, techos metálicos se calientan y van a hacer que aumente la temperatura en el interior de las viviendas. Entonces, importante aplicar este tipo de productos, sobre todo la presentación en blanco, que por la reflectividad nos va a ayudar a tener una temperatura, una sensación térmica dentro de la casa un poco menor a lo que se sentiría si no se tuviera el impermeabilizante, ¿sí? Y adicionalmente también, pues, las tejas metálicas, pues, tienen sus, digamos, sus defecticos, sus fallas, por donde puede ingresar y haber goteras. Entonces, es una solución muy buena para tener un techo en óptimas condiciones. Entonces, después de la limpieza, vamos a ver puntos más críticos, ¿sí? La limpieza básica, vamos a ir a puntos críticos. Como les comentaba, si es un techo ya en uso, puede haber presencia de óxido, como lo vemos en esta foto. Entonces, el óxido va a seguir atacando el metal, va a seguir deteriorando nuestra membrana, puede que no haya buena adherencia si lo aplicamos así. Entonces, lo ideal es hacer una limpieza. ¿Cómo se hace esa limpieza? Hay diferentes tipos de métodos para hacerlo. En este caso lo podemos hacer con un cepillo metálico, ¿sí? O grata, algunos lo conocen como una grata, con lija, pero el objetivo principal es remover todo el óxido. Y después de que se remueve el óxido, hay que limpiarlo y quitar el polvo para que no nos afecte la adherencia del producto, ¿sí? Entonces, importante este paso porque muchas veces decimos, pero es una mancha pequeña de óxido, apliquemos el producto. Lo cierto es que en la práctica, cuando uno va y
y mira el tiempo, ¿sí? Ha transcurrido el tiempo y vemos cómo está el sistema, por ahí se nos deterioró, por ahí se nos vio afectada o se nos siguió dañando la teja y se pueden generar daños más graves. Entonces, ¿qué otros puntos importantes tenemos para tener en cuenta en un techo? Entonces, las zonas esquineras y las uniones entre la teja y el muro. Por allí siempre puede haber una filtración debido a esa unión, a ese espacio que se genera ahí. Entonces, acá en las fotos vemos que es un sistema que ya tenía como un tipo de sellado, ¿no? Ahí ya habían aplicado un sellado. Entonces, importante realizar el sellado en estas secciones, en las esquinas y en los lados. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Si ya teníamos un sistema de sellado instalado y que nos falló o queremos renovarlo, ¿qué es importante? Mirar en qué condiciones está, ¿no? Si tenemos uno que está pues muy deteriorado y hay muchas filtraciones, lo importante es removerlo. Hay que removerlo todo, limpiarlo, porque si aplicamos el otro, realizamos el sellado y lo reparamos encima, podemos estar generando un problema mayor debido a que podemos perder tiempo, dinero y vamos a seguir con el mismo problema. Entonces es importante coger una espátula, ¿sí? O pues el elemento que tengan, se les facilite y remover todo este material. Hay que removerlo y limpiarlo igual. Todo ese material que se desprende, lo sacamos y lo limpiamos para que no quede polvo ni residuos. Luego, ¿qué hacemos? Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de métodos para sellarlo. Podemos usar un sellante de base acrílica o poliuretano, ¿sí? Los cartuchos, o también tenemos cintas autoadhesivas, las cuales también nos sirven para este tipo de sellado. Entonces, digamos que en cuanto a facilidad, la gente por lo general, cuando está haciendo una instalación de un sistema de impermeabilización acrílico, suelen colocar pues estos, los selladores acrílicos o de poliuretano, pero pues son las opciones que tenemos. Entonces, para la instalación de nuestro sellante acrílico o poliuretano, ya después de haber removido todo eh, lo que se desprendió del sistema existente, o si no había, pues lo limpiamos. Lo que hacemos es aplicar el cordón, ¿sí? Vamos a dejarlo secar según lo que diga la ficha técnica de este producto, porque ya va a variar si es poliuretano, a un acrílico va a variar, tienen sus tiempos de secado, y lo que vamos a hacer es con este sellante es darle flexibilidad a la junta para que no se vuelva a romper y no se vuelva a generar la filtración. Entonces hacemos este proceso de sellado y lo dejamos secar, ¿sí? Una vez que ya se ha secado y ya está pues curado este producto, lo que hacemos es reforzar con nuestro producto acrílico. Entonces colocamos Gacoflex y luego colocamos el refuerzo de polipropileno o poliéster, lo encontramos en el mercado, para realizar el refuerzo de estas zonas. Es importante colocar el producto y el refuerzo. En esta zona sí o sí se tiene que colocar el refuerzo para darle mayor soporte y que pueda seguir resistiendo pues a los movimientos y al desgaste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir colocando una capa de producto, luego fijar el refuerzo y posteriormente hacerle presión con la brocha, asegurarlo bien, asegurando siempre, cada vez que coloquemos un refuerzo, que no queden burbujas de aire. Si quedan burbujas de aire, son lugares o zonas por las cuales se puede desprender y dañar nuestro sistema de impermeabilización. Entonces tenemos que aprovechar ese proceso de instalación para dejar muy bien el trabajo y que nos funcione correctamente. Bueno, también tenemos, como les comentaba, la cinta de autoadhesiva para tapar este tipo de juntas, llamémoslo así. Entonces, ¿qué hacemos? Igual se limpia la zona donde se va a colocar la cinta, luego vamos colocando la cinta, ella trae un foil, se quita el foil, se va colocando la cinta y se va realizando presión. Se puede realizar presión con un paño para asegurar mejor adhesión al sustrato, ¿sí? Y en este caso se tiene que adherir tanto a la teja como a nuestro muro. Entonces, es otra opción de impermeabilización, de sellado de esas juntas que son importantes tener en cuenta para que no tengamos filtraciones. Entonces, puntos críticos, además de los que ya hemos hablado, también tenemos
el sellado en uniones de láminas metálicas, ¿sí? Muchas veces hay uniones de esas láminas metálicas que colocamos para, ya sea en esquinas, en bordes, en la zona alta de la cubierta nos va a tocar sellar ese tipo de uniones, ¿sí? También tenemos uniones presentes en la cumbrera, ¿sí? O caballete, lo conocemos acá también como con ese nombre, y también entre este y las tejas, que hay unos espacios que se forman, y esos huequitos también es importante sellarlos. Tenemos también el tema de los amarres. Tenemos amarres, tornillos, anclajes, como lo llamen, diferentes tipos. Mucha gente pues coloca los clásicos amarres que viene la puntica de caucho con el alambre. Otra gente ya usa tornillos, que es más sofisticado, pero igual, sea cual sea el tipo de anclaje que usemos, tenemos que sellarlo para asegurar que por ahí no haya filtraciones. Y otro tema es el solape entre tejas, ¿sí? Ese también es otro tema a sellar. Entonces, cuando hay uniones de láminas metálicas, tenemos que, si el espacio es muy grande, desde un alto espesor, un sellante poliuretano acrílico no nos sirve. Tenemos que usar algo que nos llene este espacio, y para eso tenemos la espuma de poliuretano, ¿sí? Ese producto lo aplicamos, le rociamos un poquito de agua y él se expande, el cual llena todo el espacio que tenemos y es pues ideal para este tipo de usos. Digamos que es un producto especializado, pero es muy útil, y muchas veces lo utilizan para sellar esos espacios que quedan entre las tejas. Entonces, ¿qué hacemos? Limpiamos la zona, igual siempre hay que limpiar, asegurarnos que esté limpia y seca, eh, seca, que no esté, digamos, encharcada, ¿no? Porque digamos que la humedad para este producto en específico ayuda a que él se expanda, entonces es bueno que haya un rocío, ¿sí? Y cuando se aplique, igual rociarlo con agua un poco para que ayude a la expansión del producto. Se deja secar según lo que diga la ficha técnica del producto. Luego colocamos igual producto y una malla de refuerzo con el impermeabilizante acrílico. Del mismo modo, se aplica producto, se corta el pedazo de malla que requerimos para esa zona, se coloca y se le hace presión asegurando que no queden burbujas. Es importante ese tema de que no queden burbujas atrapadas. También tenemos en las cumbreras y en la unión de estas con las tejas. Entonces, estos espacios siempre son grandes, ¿sí? Y por ahí, pues digamos que tenemos que sellarlo para evitar que vaya a haber filtraciones. Entonces, se hace limpieza, se humecta con agua la zona, como les decía, para facilitar la expansión de la espuma de poliuretano. Luego se aplica el producto, ¿sí? Esos productos por ejemplo los agita, los aplican, los dejan y él se expande y después cura. Entonces se deja curar. Después de que haya curado, según el tiempo que diga la ficha técnica, lo que hacemos es cortar el exceso. Entonces cortamos el exceso para que también se nos facilite instalación del refuerzo. Entonces cortamos con un bisturí, puede ser, todo el exceso, limpiamos todo el residuo o los desechos que se desprendieron, realizamos el corte de la malla que vamos a instalar, ¿sí? En este caso, como se ven las canales ahí, entonces lo ideal es hacer los cortes para que el refuerzo se acople, se adapte, se coloque muy bien sobre la superficie y que no vayan a quedar espacios con aire, como les decía, porque si ustedes no realizan esos cortes o la adecuación que se requiera en ese sustrato, va a quedar levantado, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Uno aplica el producto, el impermeabilizante, el refuerzo, y el refuerzo queda levantado sobre, por ejemplo, esos valles y esas canales que se ven ahí. Entonces, hay que adecuarlo. Igual, después de que se tiene ya la malla del refuerzo, se hace aplicación del producto acrílico, la colocación de la malla y se realiza presión para que no quede aire ocluido y vaya a generar desprendimiento. Luego también tenemos el tema de los amarres, tornillos y anclajes. Entonces, para estos, ¿qué hacemos? Principalmente la limpieza, como lo hemos hablado, limpieza a toda hora, en todo momento. Entonces, tenemos limpia la zona, soltamos el amarre, el tornillo, lo sacamos un poco, aplicamos el sellante, puede ser acrílico o poliuretano, realizamos nuevamente eh, el ajuste de este, ¿sí? Entonces colocamos
producto alrededor de todo esto. Luego realizamos el ajuste del mismo para que él vuelva a quedar en su posición inicial, ¿sí? Asegurando la teja. Y cubrimos el tornillo con sellante también. Es importante ese tema. Cosa que después cuando estemos instalando nuestro impermeabilizante acrílico en toda la zona, no se vaya a ver afectado por ese hueco, por esa zona, por ese espacio donde estaba este amarre que nos puede generar una filtración. El tema de los solapes, ¿sí? Esos solapes es la unión entre teja y teja. ¿Qué pasa ahí? Siempre vamos a tener un espacio, digamos que si no hay una buena, no se dejan bien sobrepuestas las tejas, si no se hace un amarre correcto de las tejas, va a haber un espacio en el cual va a entrar agua, entonces es importante siempre, siempre sellar este tipo de zonas. Entonces, ¿qué hacemos? Demarcamos con una cinta, ¿sí? Se puede hacer sin demarcar, pero pues digamos que idealmente demarcamos con una cinta, luego realizamos la aplicación, calafateamos el sellante, igualmente puede ser acrílico o poliuretano, ¿sí? Poliuretano, mayor elongación, tiene una mayor desempeño, pero pues también tiene mayor costo. Entonces, lo que hacemos es aplicamos el cordón en toda el área. Luego removemos el exceso y lo dejamos liso, por decirlo así, y dejamos que cure según el tiempo que está especificado en la ficha técnica. Y pues quitamos la cinta. Luego ya pasamos al tema de imprimación, ¿sí? Colocamos imprimante, el producto y colocamos nuestro refuerzo haciéndole presión para que se adhiera muy bien. Entonces, este es un sustrato, digamos que importante de la aplicación porque, pues, digamos que acá en Colombia bastantes personas utilizan este tipo de tejas, ¿sí? Digamos que no conocen mucho el uso de los acrílicos para bajar la temperatura, pero pues es un sistema eficiente para bajar estas temperaturas y que nos va a facilitar pues tener ambientes más cómodos dentro de las viviendas. Y adicionalmente aseguramos que no vamos a tener goteras. Entonces, eso en cuanto al tema del tejado de metal. Tenemos otro que es las tejas de fibrocemento y Eternit. Entonces, digamos que acá las tenemos en un solo paquete porque el tratamiento es muy similar, si no decirlo igual, similar, debido a sus características. Entonces tenemos igual que en el metal, dos opciones, ¿sí? Tenemos dos ámbitos, cuando tenemos las tejas nuevas y cuando ya las tejas están en uso y tienen un desgaste. Puede ser un desgaste bajo, medio y alto, ¿sí? Porque hay tejados que están muy deteriorados por el tiempo, por la vegetación, porque a veces sale vegetación, toda esta materia orgánica que se acumula en estas zonas. Entonces, ¿qué hay que revisar primero? Cuando entramos y inspeccionamos, como les decía en el concreto, realizamos una inspección, miramos cómo está el tejado. Entonces, si vemos que hay un daño grave, como en esta teja, que está muy rota y tiene pues un hueco muy grande, difícil de reparar, lo mejor es realizar el cambio de la teja, ¿sí? Porque muchas veces por ahorrarnos 2 pesos en la teja, nos dura 2 meses y nos toca cambiarlo otra vez. Entonces, es importante en este caso realizar la colocación de una nueva teja, sustituyendo la que está pues averiada. Igual pasamos a un proceso de limpieza. Tenemos limpieza en seco, cual es con una escoba, con un cepillo, removiendo pues toda esta polvo y suciedad que tenemos, ¿sí? Si es necesario, podemos usar un cepillo metálico, dependiendo si hay en zonas pues suciedad muy arraigada, muy adherida a la teja, entonces tenemos que realizar la remoción total de esta. Podemos ayudarnos de un cepillo metálico o una grata. También tenemos una limpieza en húmedo, que como lo vemos, puede ser limpieza con hidrolavadora, ¿sí? Otro tipo de métodos que tenemos para lavar las tejas. Puede ser una manguera y una escoba, también es válido. El proceso es lavarlo muy bien para tener una superficie apta para instalar nuestro sistema. También tenemos este caso, cuando tenemos unas tejas con muchos hongos, vegetación, algas, este tipo de materia orgánica que se nos adhiere y que son difíciles de quitar. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Pues no les puedo decir usen este o el otro porque
depende mucho de la situación, del estado del tejado en el momento de la aplicación. Entonces, para esto tenemos productos como, si es muy, muy leve, la contaminación puede ser con detergente, ¿sí? Tenemos el hipoclorito de sodio y cloro, tenemos ya productos más fuertes cuando hay está muy deteriorado ese techo, tenemos fungicidas y herbicidas, y también pues ya en casos extremos tenemos también el ácido muriático, pero pues siempre tenemos que manejar estos productos primero con mucha precaución, porque algunos son tóxicos, otros corrosivos como el ácido muriático, nos van a facilitar mucho la limpieza de las tejas, pero siempre tenemos que remover muy bien los residuos para que no queden, digamos, el ácido que quede reactivo con la teja y el sistema de impermeabilización que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces se realiza la aplicación, el lavado de la limpieza y hay que volver a lavar nuevamente, asegurando que no vaya a quedar producto que nos pueda afectar nuestro impermeabilizante y que vaya a reaccionar tal vez. Entonces, como les decía, esto depende del caso. No les puedo decir usen este o el otro porque depende de la situación y cómo esté en ese momento el tejado que vamos a impermeabilizar. Igualmente, tenemos el tema de cumbreras. Entonces, en este caso tenemos cumbreras metálicas, las cuales también están sujetadas o ancladas con tornillos o amarres. Entonces, digamos que son este tipo en las cuales taladraron, perforaron con un taladro, queda el hueco. Entonces igual sacamos el perno, sacamos el tornillo, sacamos ese anclaje, colocamos sellante, abundante sellante en ese tornillo alrededor de ese amarre, lo aseguramos nuevamente y lo cubrimos por encima también. Todo esto es para asegurar que no vaya a haber filtraciones y nuestro sistema funcione muy bien. Entonces también tenemos los solapes de las tejas, ¿sí? Cuando se nos unen estas tejas, igual. Entonces realizamos la limpieza, ¿sí? Si todavía tenemos algún tipo de suciedad, de contaminante que nos va a afectar el desempeño y la adherencia de este producto, lo que hacemos es limpiar con un cepillo metálico, o una grata, podemos remover todo esto, quitar todo el polvo y los residuos, ¿sí? Luego hacemos un sellado con poliuretano o acrílico, asegurando que pues este cure correctamente, que seque totalmente según lo que diga la ficha técnica de este producto, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué hago tanto énfasis en la ficha técnica? Porque allí están todas las indicaciones del producto, ¿sí? Yo puedo decir, este producto ya me secó en 1 hora, pero en la ficha técnica dice que son 3 horas. Pues en la ficha técnica dicen que son 3 horas porque fueron pruebas las cuales se hicieron para que el producto diera el 100% de su desempeño y asegurara que no nos va a afectar el resto del proceso de impermeabilización. Entonces siempre seguir pues los consejos de la ficha técnica, que es la información relevante de cada producto. Entonces, una vez ya seco esto, lo que hacemos es igual la instalación del refuerzo, colocando producto, el Gacoflex Techo Protect, lo aplicamos una capa y vamos instalando el refuerzo asegurando que quede muy bien adherido y sin aire ocluido. Entonces, ese es el proceso de sellado de este tipo de zonas. También tenemos casos donde es reparación de tejas. Tenemos una reparación de una teja con un hueco pequeñito, ¿sí? Digamos que un niño estaba jugando y le botó una piedra al techo y le hizo un huequito. Entonces, digamos que pues para no cambiar la teja, porque si la teja está en buenas condiciones y es solo en una zona sectorizada, podemos realizar una reparación. Para lo cual lo primero que tenemos que hacer es la limpieza y remover todos los residuos de teja y de polvo que haya para poder realizar esta reparación. Luego aplicamos producto, ¿sí? Luego se deja secar, se aplica otra vez producto, el impermeabilizante, colocamos una sección de refuerzo. En este caso puede ser un poliéster que es más grueso, el polipropileno es un poco más delgado. Entonces, como vamos a hacer una reparación, podemos colocar un refuerzo de poliéster, aplicamos más producto encima, dejamos que seque y aplicamos 1 o 2 capas más para que quede pues bien fijo el refuerzo y una capa gruesa para que nos vaya a evitar que vaya a haber averías más adelante en el futuro. Entonces, importante, digamos, están recomendadas esas 2, 3 capas, 3 capas para impermeabilizar, realizar ese sellado, ¿sí? Pero si ya pues a consideración requieren aplicar 1 o 2 capas más,
es válido colocar más producto para asegurar que el trabajo dure pues más tiempo, ¿sí? Entonces se coloca este refuerzo, igual se le hace presión para que logre una buena adherencia. Luego ya nos vamos a lo que es el sustrato en baldosa. Entonces, eso es muy común verlo en azoteas, en terrazas, ¿sí? Acordémonos que este producto es para tránsito ocasional, no es para que haya tránsito permanente, que la gente esté subiendo a toda hora a colgar la ropa, no, no nos serviría nuestro impermeabilizante acrílico. Entonces, tránsito ocasional, tenemos un sustrato de baldosa. ¿Cómo procedemos? Igual, removemos todos los objetos que hay en la zona y realizamos limpieza, que no haya polvo, ni grasa, ni contaminantes. Luego, tenemos tipos de limpieza. Si es solo de polvo, podemos limpiar con un trapo o con una escoba, está bien. Ya si tenemos suciedad más adherida a la baldosa, es importante pues hacer un lavado, ya, agua y jabón. Entonces, en este caso tenemos 3 tipos de limpieza. Podemos hacerlo con la escoba convencional, podemos hacerlo con una hidrolavadora, que es a presión, o tenemos una mecánica con esta máquina que se utiliza para el lavado. Pues digamos que una y otra varía, digamos que también la accesibilidad, la facilidad de tener el equipo, porque pues digamos que no todo el mundo tiene una máquina como la que vemos acá al final, ¿sí? En muchos casos se puede pues con la escobita o con la hidrolavadora, pero pues lo importante es asegurar una buena limpieza. Entonces realizamos el lavado con detergente, agua, luego sacamos toda el agua que no queda posada, que esté seca superficialmente y procedemos con nuestra impermeabilización, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tenemos? También tenemos muchas veces presencia de hongos en estas áreas, ¿sí? Entonces, igual para remover ese tipo de hongos y moho, es bueno aplicar un detergente, los mismos productos que ya les nombré, fungicida, herbicida, hipoclorito, ácido, dependiendo del caso y qué cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si es una zona muy pequeña, lo podemos hacer manualmente con una esponja, aplicamos el producto y restregamos, le hacemos fricción para remover todo este tipo de hongos. También tenemos con un cepillo, una escoba, un cepillo de cerdas duras, ¿no? Entonces, teniendo este cepillo, realizamos el lavado, removemos todo este hongo porque él sí nos va a afectar mucho al producto. Digamos que el producto está formulado con fungicidas y biocidas que nos van a ayudar a que el producto nos dure en su estado líquido y nos dure y resista cuando esté seco la película, así que esté la membrana ya formada, pero también tenemos que pues evitar factores externos que nos vayan a afectar más del deterioro normal. Entonces, remover muy bien este tipo de hongos con el cepillo o igual con máquina, que va a ser pues mucho más cómodo y mucho más rápido. Aplicamos el producto y utilizamos la máquina para removerlos. Una vez tenemos limpio, también examinamos cómo está la zona, porque podemos tener baldosas rotas o que falte alguna de ellas por las cuales esté entrando la humedad. Entonces podemos hacer reparaciones. Una reparación localizada con un mortero. Tapamos la zona, preparamos nuestro mortero de reparación, lo aplicamos y ya, ¿sí? Lo dejamos liso. Si tenemos la facilidad de comprar una baldosa, compramos una baldosa o las que haga falta, reparamos la zona que se vaya a, a impermeabilizar. Digamos que lo importante es asegurar que el sustrato esté uniforme y bien nivelado con el desnivel adecuado para que no haya empozamientos, ¿sí? También tenemos que identificar zonas con desnivel, ¿sí? Si tenemos algunas zonas donde se nos generan este tipo de charcos, empozamientos de agua, como ya les explico, el producto no resiste este tipo de, de, de estado, ¿sí? Que esté en constante contacto con agua porque se va a degradar. Entonces, ¿qué hacemos? Limpiamos y realizamos el llenado con un mortero de nivelación. Esperamos a que frague correctamente y podemos proceder a nuestra impermeabilización, ¿sí? También tenemos el tema del sellado de grietas y juntas, que en las baldosas es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la boquilla ya tiene un desgaste, muchas veces la boquilla salió mala, se levanta y por ahí se está generando la filtración. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que en todos los procesos, realizamos una limpieza de la zona que vamos a reparar, ¿sí? Digamos que este tema de la pulidora acá en la baldosa es pues cuando se requiera, ¿no? Muchas veces la junta está perfectamente abierta y limpia, solo es, digamos, remover polvo y realizar el llenado, ¿sí? Ya cuando se requiera, hacemos uso de la pulidora para profundizarla, limpiarla
y asegurarnos que ese sellante nos llegue hasta el fondo, cubra muy bien esa zona para que haya una correcta impermeabilización de toda la estructura, porque recuerden que si todo está bien, pero hay 5 centímetros en los que no se hizo bien el proceso, por ahí se puede romper y hay una gotera. Y si hay una gotera, falló nuestra impermeabilización. Entonces usamos igual, siempre los sellantes del mercado, acrílico, poliuretano, cementicio, tenemos diferente variedad. Entonces realizamos el sellado de estos, llenándolos completamente. Y pues posteriormente a esto ya colocamos el refuerzo, el impermeabilizante y aplicamos todo nuestro sistema, ¿sí? Que es igual, imprimación con el producto diluido según la ficha técnica, aplicación de primera capa, luego tenemos un refuerzo entre la primera y segunda capa cuando se requiera y la segunda capa final. Digamos que esto es como el tema que se tenía para el día de hoy en cuanto a tipos de superficies y preparación. Espero pues haya sido entendible, les haya gustado. Ahora pues damos paso a la sección de preguntas y están abiertos ahí el chat y no sé si los micrófonos al fin los van a abrir para que puedan realizar sus preguntas. Muchísimas gracias, Jimmy, por toda esta experiencia que tuvimos con este nuevo impermeabilizante. Sé que fue de mucho interés para los maestros que nos acompañaron en esta noche. Aquí estoy revisando precisamente las preguntas que tenemos aquí de nuestros maestros. Aquí Jimmy Rogelio nos dice cuánto tiempo tiene de duración y cuántas capas se aplica. Bueno, pues digamos que tenemos 3 presentaciones. Tenemos presentación de 7 años, 10 años y 12 años. Entonces, esto siempre es una expectativa de vida, ¿no? El producto depende, como les digo, de muchos factores, lo que es preparación de superficie, aplicación por parte del aplicador, la calidad del producto como tal y factores externos. Entonces, nosotros damos una expectativa de vida porque no podemos dar garantía, ya que no manejamos todos estos factores. Digamos que si fuera una aplicación realizada directamente por Holcim, ¿sí? Por personal que está certificado, todo este tema podemos hablar ya de una especie de garantía, pero no, en este caso es expectativa de vida, ya que hay muchos factores que influyen. Tenemos 7, 10, 12 años, los cuales dependen ya de la instalación, también del mantenimiento, porque es importante el mantenimiento. Tenemos que hacer visitas, hacer revisión a la zona impermeabilizada y tal vez toque hacer reparaciones localizadas para evitar que pues el sistema no nos vaya a durar todo el tiempo. Entonces se recomienda hacer este tipo de revisiones. También se recomienda un mantenimiento preventivo, la cual da el tiempo pues que se recomienda hacer este mantenimiento es a la mitad del tiempo que dura el producto. Entonces, si dura los 7 años, dura 7 años el producto, a los 3 años y medio hay que realizar una aplicación de una capa para que el producto como tal nos dure todo el tiempo y no sea necesario remover todo el sistema cuando acabe el funcionamiento de este. Ajá. Bueno, vea, don Jimmy, por aquí Jorge Eguis a las 7:42 preguntaba, en tierra caliente, por ejemplo, Santa Marta, se utiliza mucho el zinc. ¿Qué tan efectivo es esto en la teja de zinc? Ok, como les comentaba, hay una disminución en la temperatura interna y en la sensación térmica. Obviamente no podemos estar hablando de, no sé, 20 grados de diferencia, ya es una locura, son productos especializados para bajar la temperatura. Estamos hablando de algunos grados, ¿sí? En estas zonas, digamos que importante el tema de la temperatura de aplicación, ¿sí? Nuestro producto está recomendado para aplicar en temperaturas del sustrato entre 10 y 40 grados centígrados. Entonces, digamos, si es tipo 1, 2 de la tarde, que el sol esté radiante y haya temperaturas superiores a eso, lo ideal sería esperar a que baje un poco la temperatura y que no nos vaya a afectar la instalación de eso. Pero pues digamos que el producto en este tipo de techo sí nos ayuda a disminuir esa temperatura. Siempre, sobre todo el blanco, hay que utilizar el blanco debido pues a la tonalidad blanca y a su alto brillo, hay una buena reflectancia, ¿sí? Lo que hace es reflejar los rayos del sol, porque una superficie negra que hace, lo que hace es absorberla
y se calienta toda la estructura. Lo que hace este impermeabilizante o recubrimiento es reflejar los rayos y evitar que se absorba pues esa radiación y se caliente la estructura. Ok. Y complementa, ¿se puede impermeabilizar un baño, piso y pared y luego instalarle el enchape encima del producto, el Gacoflex? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Como ustedes vieron al inicio, yo les mencioné unos usos para los que el producto está diseñado y está recomendado, ¿sí? Entonces, pues nosotros no lo recomendamos porque hay productos específicos para ese tipo de usos, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? Podemos realizar la instalación del sistema completamente como podemos hacerlo. Entonces, la imprimación, aplicamos la primera capa, refuerzo, segunda capa, ¿sí? Luego de esto, colocar una tela de refuerzo de poliéster, aplicamos un mortero y después de que tenemos ya este sistema curado, secado, podemos aplicar el adhesivo de enchape y colocar la cerámica, ¿sí? Pero el producto no está especificado para este tipo de usos. Ajá, correcto. Bueno, aquí nos hacen un par de observaciones interesantes. José Antonio Hernández dice, ¿dan capacitaciones para la aplicación del producto? Sería muy interesante hacer la práctica. Bueno, en ese tema, digamos que el producto hasta ahora está saliendo al mercado, ¿sí? ¿Sí? Por parte del equipo técnico de Holcim, sí damos capacitaciones, se dio una, digamos, a la parte comercial, a toda esta fuerza de ventas que va a estar encargada de vender los productos y fue presencial, cada una de las personas aplicaron el producto, vieron todo el sistema, cómo se realiza. Por parte de nosotros también se dio acompañamiento y pues observaciones como las que estamos dando, ¿sí? Entonces yo creo que sí se van a dar las capacitaciones, pero pues digamos que hasta ahora estamos iniciando en el proceso. Eh, lo ideal también es darles pues una capacitación virtual de cómo es la instalación del producto y no sé si pues después se pueda la parte presencial. Estamos también de acuerdo en eso, don Jimmy. Efectivamente, ya estamos programando que haya prácticas precisamente para el cierre de todos estos ciclos de capacitaciones virtuales, en las que vemos la teoría muy rápida, en las que solucionamos dudas, pero en la práctica es donde efectivamente se verifica el aprendizaje. ¿No? Y Entonces, es de acuerdo. importante, como lo dice Fabio, porque yo sé que acá pues la mayoría de todos, no sé si todos serán maestros, pero pues ya la mayoría debe realizar aplicación de este tipo. Entonces, importante pues enriquecer conocimientos tanto de su parte como la nuestra, que ustedes aportan mucho, y también el tema de reforzar conocimientos, ¿sí? Estar capacitándonos y teniendo la información fresca para que pues no se nos olviden los pasos cuando estemos realizando la aplicación. De acuerdo, en eso estamos también totalmente de acuerdo. Ahí es donde se encuentran los saberes y se enriquece todo el mundo. Va para esa. John Mancera nos llama la atención, oiga, dice, bueno, eso de lavar la teja de Eternit, aunque yo personalmente no recomiendo subirse al techo después por precaución. No, claro, ahí estamos hablando, como yo les comentaba, estamos hablando del estado de la teja y pues cómo fue montado ese techo, ¿no? Porque pues hay algunas que meten algunas vigas de madera, dos, tres vigas delgaditas y las tejas están muy deterioradas, pues no van a resistir el peso pues de la persona que se sube allá, ¿no? La persona que se sube tiene que estar pues capacitada y entrenada para no poner en riesgo su vida y la de los demás. Y pues recordar siempre que pues no hacer la presión en un solo punto en una teja, sino es importante colocar algún tipo de tabla o algo que distribuya el peso y la fuerza en toda la estructura para no se vaya a romper la teja. Buena esa recomendación de seguridad y salud, sí, señor. Eliana María, en las superficies porosas, aproximadamente cuánto y qué tiempo se aplica una de la otra, una capa de la otra. En las superficies porosas, aproximadamente cuánto y qué tiempo. Bueno, digamos que eh, en superficie porosa, hablemos primero del consumo, ¿no? Nuestro producto tiene un consumo especificado de un galón por 4 metros cuadrados para la aplicación del sistema de 0,5 milímetros, ¿sí? Entonces, eso es recomendado a condiciones estándar. Ya en una superficie porosa, ese consumo va a incrementarse, como César nos lo comentaba la vez pasada. ¿Cuánto tiempo? Entonces,
lo ideal es tiempo de secado entre capa y capa mínimo de 2 horas, a 20 grados centígrados y 65% de humedad relativa. ¿Qué pasa? En muchos climas tenemos pues variedad de climas acá en Colombia, entonces en muchas zonas puede acelerarse este tiempo o se nos puede demorar un poco más, ¿sí? Digamos que en zonas donde la humedad relativa es muy alta, se nos va a demorar más el secado. Entonces, muchos de los maestros ya por su experiencia, digamos, no esperan las 2 horas, sino hacen un secado al tacto, hacen una verificación manual y dicen ya está listo para aplicar la siguiente capa, ¿sí? Lo especificado son 2 horas, pero pues puede variar este tiempo de acuerdo a las condiciones ambientales y climáticas. Muy bien. Aquí nos hacen otra observación interesante, Luis. Luis, a los anfitriones, dice, excelentes productos, ya los estamos utilizando en Boyacá con muy buenos resultados. Y Fabián Mojica empieza a poner retos interesantes. Sería bueno que también hagan capacitaciones presenciales en Santa Marta. ¡Nos vamos para Santa Marta! No fuimos. Don Jimmy, de una, claro. No, ténganlo por seguro que este año 2022 es el año de las regiones. Estamos nosotros empezando a implementar, primero volver a la presencialidad en esas prácticas, pero pues no vale la pena volver a hacer capacitaciones de sentar a todo el mundo a echarle la carreta en presencial. Pues la carreta la hacemos en virtual y nos resulta más efectiva, ¿no es cierto, Jimmy? Sí, Podemos claro, sí, llegarle sí. a 80, 90 personas como estamos haciéndolo en estos días. Y ya para la parte práctica podemos ir concitar o reunir grupos interesados, grupos que demuestren que están bien vinculados con el producto y con la marca. Y ahí sí hacemos uso de esas extensiones de distribución que hay en todo el país para poder llegarles hasta allá, pero nos tienen que dar un tiempecito e irse organizando también en esos grupos interesantes de interés, pues grupos de interés en la región, De acuerdo, Fabio. para que podamos ir, porque sí vale la pena, ¿verdad? La región vale la pena. Por aquí, ¿quién más? Javier Pérez dice, yo soy Javier Pérez. Javier Pérez, el maestro que aparece en la publicidad. Don Javier. El maestro Javier Pérez, por favor, ¿no la tiene por ahí usted a la mano, Jimmy? La publicidad en la que aparece el maestro Javier. Claro, para que no vayan a decir que es un supermodelo traído traído de la televisión. No, es nuestro maestro Javier. A Por ver si tenemos por favor. acá alguna foto. Chévere, sí es de nuestra gente el que está ahí. Maestro Javier, qué rico tenerlo por ahí y de verdad que nos enorgullece tener esa imagen ahí con el producto, su imagen con el producto. Qué bueno. Bueno, hay bastante interés en lo de las capacitaciones. Ahí les comparto una de las tomas cuando se estuvo grabando el video. Eso está chévere, muestre a ver. Ahí está con el maestro Javier, mírenlo. Maestro Javier. Entonces, sí, él nos ha estado apoyando mucho también. Está Y caracterizado. ha estado ahí, sí, haciendo también representación por parte de ustedes en este producto. Y muy bien que desde Boyacá también, lo que comentaba Fabio ahorita, pues haciendo también la aclaración ahí de que los productos están saliendo muy buenos en Boyacá, muy bueno. Nos alegra que estén pues funcionando bien. Oiga, y don Fabián Mojica nos aclara, dice, hay que capacitar también al ferretero. Y sí sería bueno que vengan a Santa Marta. El sector ferretero, nosotros lo hemos estado contactando de una manera bastante intensa en estos últimos 4 meses en la Asociación Colombiana de Constructores. Y hemos encontrado muy buen eco. De verdad que hay ferreteros que sí aprecian mucho estos espacios de capacitación porque es mejor conocimiento del producto. Y cuando uno conoce mejor el producto, lo vende con más entusiasmo realmente y puede darle esa asesoría al maestro y al usuario final. Entonces también bienvenidos todos los ferreteros, de verdad que sí. Está ese espacio y este compromiso con Holcim de ampliar los espacios de conocimiento. ¿Qué tan factible es usar el producto para impermeabilizar fachadas y terrazas en climas fríos? Don Jimmy, ahí está esa buena. Pues es muy bueno utilizar este producto, ¿sí? Este producto lo bueno es que todo este tipo de clima se adapta, pero ¿qué pasa? El tema de la aplicación,
¿sí? Lo que les digo, las condiciones cuando se vaya a aplicar tienen que ser las mejores. Que no haya demasiada temperatura, como les comentaba, pero tampoco que haya lluvias, humedad, todo este tipo de a veces de épocas que sabemos que está lloviendo mucho, no lo podemos aplicar. Pero entonces, digamos que tal vez se malinterpreta que como coloco el impermeabilizante me va a bajar sí o sí la temperatura en la casa, y no. Digamos que lo que hace es el efecto con el sol. Si el sol, hay mucho sol, la radiación lo que hace es reflejarse y no se va a calentar tanto la estructura. Pero en clima frío no nos va a seguir generando más frío, ¿sí? No va a seguir bajando la temperatura, sino pues se mantiene la temperatura de la casa, de la estructura. Estupendo, estupendo. Esto es tecnología de verdad para el disfrute del usuario final. Se trata de hacer más vivible, de hacer más confortable el uso de los espacios habitables. Genial, Correcto. genial, señor. Pues ya creo que no hay muchas más preguntas por ahí. ¿Será que alguien quiere formularla en vivo y en directo? Pues está esa posibilidad, o sea, aprovechemos que todavía tenemos buen tiempo. A ver, miremos la lista de participantes. Uy, hay Nadie, tres manos arriba. sí, mano arriba. Pues, es que está como lento mi John equipo. Mancera, Jorge X y Orlando. Eso está Ya les bueno. habilitamos los micrófonos, así que preparen sus preguntas, maestros. Ah, se les escucha. Doña Yulitza, por favor, dales la palabra. Listo, aquí tenemos a Orlando y Jorge Equi. Ya aquí están con nosotros para que nos hagan esas preguntas que tenían preparadas para Jimmy. Sí, muchas gracias, con Orlando. Don Orlando, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, sí, señor. Pues la inquietud mía es para saber si de pronto el material, o sea, el producto se puede trabajar bien sobre caso de fachadas. En algunos casos se instala parte en drywall y otra parte en superboard, ¿sí? Entonces no sé si, o superboard que conoce, no sé si de pronto funciona sobre el drywall. Él trabaja muy bien sobre esas superficies, ¿sí? Digamos que hay que tener el tema de si ya es una superficie que está recubierta con algún tipo de vinilo o pintura, ¿sí? Si es de naturaleza acrílica, de química acrílica como un vinilo, O ¿sí? un Los que Graniplas. usamos normalmente. Bueno, digamos que con el Graniplas ya el tema de se nos puede aumentar el consumo por la textura. Va a haber un poco más de recepción de suciedad, de mugre también, pero pues digamos que siendo como de la misma naturaleza, se adhiere muy bien. Pero sobre las superficies que comenta, que es el drywall, el superboard, el producto se adhiere muy bien y funciona muy bien. Ah, listo, bueno, qué bueno. Muchas gracias, nada más. No, con gusto. Ahora, Bueno, don Jorge, tiene la Buenas palabra. noches. Muy buenas Buenas noches, don noches. Jorge. Dos preguntitas. Si yo quiero instalar el producto en nada, la pared en concreto, la pantalla en concreto, la fachada. Quiero aplicar el producto y encima del producto le puedo aplicar el Graniplas. El Y otra, Graniplas. para ser parte de su equipo de instaladores, si hay opciones, si de pronto habría esa oportunidad. Ok. Bueno, a la primera que me pregunta de colocar Graniplas sobre este, sí, siempre y cuando se coloque bien el sistema, digamos que es un sistema de impermeabilización, siempre que sea por fuera, ¿no? Porque cuando colocamos un impermeabilizante de estos por dentro y el agua está entrando y generando este tipo de presiones, el sistema se desprende. Pero pues colocando para fachadas, como comenta su caso, que se instale todo el sistema completo, el Graniplas se puede colocar en la parte superficial, por decirlo así. Y el tema de aplicadores, bueno, pues hasta ahora estamos comenzando con capacitaciones. El producto salió hace, no sé, como un mes larguito, no sé, casi 2 meses, entonces estamos iniciando. Es importante que ustedes participen en las capacitaciones, toda la información para estas cosas que nos comenta de aplicadores capacitados, certificados, todo eso, pues van a salir convocatorias más adelante, todo eso. Importante que
hagan parte de las capacitaciones y pues estén muy atentos a la información que sale. Ok, muchas gracias. Sí, señor, con gusto. Don Freddy Valencia está también levantando la mano. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, mire, yo vivo en Pamplona, norte de Santander. Aquí pues el nivel freático es alto, ¿no? Por lo general, a una altura de 20 o 30 centímetros, siempre los pañetes o los estucos se descascaran. Eh, por ejemplo, al momento de tener pañetado, le podemos aplicar el producto y sobre eso aplicar estucos. Pues la verdad, ahí sí ya es un tema que debería ser pues el orden al contrario, ¿no? Si vamos a colocar un estuco, debería ir sobre la superficie cementicia y sobre estos aplicar el impermeabilizante, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos que como dice el tema de que se descascare, estamos hablando, pero como yo le comentaba, ¿no? Merced me está diciendo estucos, esos es en la parte interna de la estructura, Sí, lo que pues por lo va general, lo que va a generar, como yo le comentaba, este tipo de impermeabilizante no es para impedir que entre el agua desde afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, si colocamos el impermeabilizante adentro y está entrando el agua desde afuera a la placa, entra y nos desprende este impermeabilizante. Pero ¿qué hacemos? Si colocamos el impermeabilizante en la fachada por fuera y usted estuca por dentro, no va a tener ese problema de que se le desprenda, ¿sí? Impermeabilizar la fachada y estuca por dentro y no debería presentársele el desprendimiento, pero hay que hacer eh, la impermeabilización por fuera. bueno. Ingeniero, otra preguntita. Pues casi todos los productos, o sea, que nos han presentado últimamente, pues sí, o sea, por lo general ese sería el escenario ideal, pero digamos que haya, por las partes exteriores haya viviendas o eso, entonces no se nos ha presentado como un producto que nos solucione el problema ese de la humedad. Eso sería como negativa, la que estoy más o menos presentando. Sí, sí, Ya por- cuando está ingresando, no, ya le entiendo su punto y digamos que en el momento el portafolio está con los Gacoflex Techo Protect, con los acrílicos, el bitumen, pero estos no sirven para ese uso de cuando hay humedad que está ingresando. pero Más adelante, más eso sí adelante va a sería haber, bueno como que genera la inquietud para que la empresa pues empiece a trabajar en un producto que nos ayude en ese tema, porque casi siempre las humedades que se nos presentan pues son de ese tipo, de ese corte, de humedades de, digamos, de nivel freático de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera. Entonces, sí, pues, o sea, este más que todo es como para terrazas, como para fachadas, pero entonces no se nos ha presentado un producto como para eso que nos colabore en ese tema. sí, pues digamos que estamos abriendo el portafolio con estos impermeabilizantes, entrando al mercado con ellos, pero pues digamos que va a haber muchas más soluciones para la construcción que van a salir más adelante, ¿sí? Y para ese tipo de aplicaciones hay morteros impermeabilizantes, los cuales pues digamos en un futuro toca, esperamos tenerlos. Pero pues, como le digo, hasta ahora estamos empezando a entrar con los impermeabilizantes acrílicos y muy buena la observación, la tendremos en cuenta. Bueno, muchas gracias. Don Freddy, a usted muchas Estupendo, gracias. estupendo, estupendo. Oiga, estos espacios de aprendizaje conjunto son para eso, son para escuchar la experiencia de uno, son para traer el resultado del proceso juicioso de desarrollo tecnológico de los otros y que surjan estas inquietudes. Pues yo creo que hasta ahora vamos cumpliendo con la misión, señor, y con todos los honores. Pues me parece que ya es tiempo, 8:18, de dejarlo ir a descansar, Jimmy. No, todos. Al igual, pues importantes estos espacios que verdad compartimos conocimientos Sí, eh, y pues también el contacto con ustedes constante es importante por lo que les decía de que estén siempre capacitándose y refrescando conocimientos. Y pues definitivamente. ahí estamos al servicio. Oiga, don Jimmy, he de reconocerle que me ha sorprendido muy positivamente que gente joven como su merced
tenga ese bagaje tan amplio. Primero de la parte, su merced es químico, ¿no? Sí, señor. Pero tiene un bagaje de lo que es construcción increíble. No, da gusto, ¿verdad?, escucharlo a su merced hablar con toda esa propiedad de los procesos de impermeabilización. No, Mil Fabio, pues gracias. uno aprende con gente como ustedes siempre, escuchándolos y pues viendo, ¿no? Entonces, y gracias a Dios, pues nos permite aprender y compartir con personas como ustedes muy experimentadas que aportan mucho conocimiento. Vea, y además viene con la sabiduría del maestro, humilde. Chévere, chévere, Jimmy, ¿verdad? Qué rico, hermano, compartir estos espacios con vos, con gente como vos. Mil gracias, infinitas gracias, muy amable. No, a ustedes Y también, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimmy, por este espacio que sacaste de tu día para compartir todo este conocimiento con ustedes. Como pudiste ver, los maestros les encanta el tema y es algo que queremos seguir trabajando, como muy bien lo mencionaron. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos tenerte en la siguiente capacitación. Y no, pues también muchísimas gracias a todos los maestros que participaron, te hicieron preguntas, que me pareció muy interesante esta dinámica. Y nada, pues muchísimas gracias a ti por este espacio el día de hoy.